Derecho al Día. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Derecho al Día. Derecho al Día. Por Radio UBA. El programa de la Facultad de Derecho, mi nombre es Juan Seda y estoy aquí acompañado por mi compañero, colega y amigo, el doctor Leandro Vergara. ¿Cómo te va, Leandro? Efectivamente, tu lapsus de estamos en la facultad me parece que está atinado, porque de alguna manera es una especie de embajada o de terreno, digamos, o de plano extraterritorial, donde esto es la continuación de la Facultad de Derecho. Es cierto, porque es un programa destinado a convocar a profesores de nuestra casa para hablar de distintos temas que están estudiando y que muchas veces se hallan en el límite del conocimiento, como el caso del profesor y amigo que hemos convocado hoy. Así es, estamos con un invitado especial, como son todos nuestros invitados. En este caso es el doctor Jorge Berbere Delgado. Jorge es profesor de Derecho de Familia, es profesor de Derecho Civil, profesor de posgrado, dicta muchos cursos en varias facultades, pero además y fundamentalmente, y este es el motivo de nuestra invitación, es profesor en temas vinculados, asociados a la bioética. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Leandro? ¿Qué tal, Juancito? Bueno, ante todo es un placer estar con ustedes, compartir este momento y por sobre todo transmitir algunos pensamientos que creo que tanto los estudiantes como la gente en general son debatidos, tienen mucha atención social y estamos viviendo en momentos donde el Poder Judicial y diría yo todo el esquema legislativo vive un momento de altas tensiones. Estamos en momentos de transformaciones profundas y especialmente en esto que es el derecho de familia y fundamentalmente lo que hace muchos años venimos haciendo en la facultad, que es el programa de posgrado de actualización en bioética y el seminario de investigación. Paso de alguna manera una propaganda de lo que estamos trabajando. Ahora vamos a hacer una propaganda más amplia incluso, porque para los que no conocen el plan de estudio de la carrera de abogacía, Derecho Civil viene primero y Derecho de Familia viene último dentro de las materias civiles. Vos, Jorge, sos docente de ambas materias. Exactamente, hace ya, diríamos, 30 años que estoy en la facultad. Creo que en mi casa, de alguna manera yo soy egresado de la UBA y devuelvo con todo esto lo que la UBA y quizás nuestro país nos ha dado, de tener una universidad libre, laica, gratuita, donde todas las ideas convergen, desde las más radicalizadas hasta las más amplias. Y bueno, es un honor haber compartido estos últimos 30 años en esta casa, y doy parte general, que es una materia que me gusta muchísimo. O sea, empezamos a vislumbrar los aspectos, los supuestos jurídicos más primarios que después van a transitar por los 5 civiles que tenemos, y doy familia y sucesiones, que es el último civil. Claro, perdón. Pero podemos empezar por el principio de las materias y por el principio sí, de la vida humana, porque hablabas, Jorge, de los cambios que se producen en la jurisprudencia pero también, y en la ley, pero también hay cambios en las tecnologías. Evidentemente. ¿Podemos hablar del principio de la vida? O sea, ¿cuál es hoy el principio de la vida humana? Mira, la bioética, para empezar a decir un poquito qué significa todo esto, ¿no? Porque en realidad la bioética trata de lograr algunos límites que hoy la tecnología o la biotecnología y la biociencia han superado hasta los más, la imaginación más frondosa, ¿no? El campo de la ciencia ha logrado y logra, a partir del ADN, con Watson y Crick a principios de la década del 50, que eso marcó un hito en la investigación de nuestra composición genética. Comienza a estudiarse qué somos, ¿no? O sea, genéticamente, cuál es nuestra composición. Y entonces comienzan dilemas muy profundos, ¿no? Hay 2 dilemas, digamos, que la bioética surgen por esto estos avances de la tecnología, de la biotecnología, que inciden profundamente en lo que es el biopoder. Y hay 2 dilemas: el comienzo de la vida y el fin de la vida. Como decía Kant, cuando comenzamos a pertenecer a la clase de los seres humanos,
y cuándo dejamos de pertenecer a la clase de los seres humanos. Y el problema para nosotros los abogados, y ustedes lo conocen perfectamente, quizás no sea definir el comienzo de la vida, porque eso para nosotros los abogados es un trabajo difícil de comprender. Por eso están los biólogos. Lo difícil es establecer cuándo comenzamos la protección de la vida humana. Y en esto, en la bioética, frente a dos principios, diríamos un principio que es un principio del common law o un principio personalista, existe una especie de posibilidad de convención y decir, bueno, la vida humana comienza a partir de este momento, hay varios momentos donde se define, depende, diríamos, la doctrina ética que nos vamos a perfilar o que nos vamos a orientar, o lo que es las teorías personalistas, donde el ser es el centro, ¿no? Es decir, a partir del comienzo de la vida humana, las cualidades se incorporan por el mero hecho de ser vida humana, y por ende debe establecerse el plano de protección. O sea que, para ponerlo un poco sintéticamente, la ley no dice cuándo inicia la vida humana. Por la ley, nosotros tenemos el Código Civil, el artículo 70 dice que dice la persona humana. Y cuando hablamos de persona le damos un contenido, esto lo habrán visto muchas veces, lo deben charlar constantemente acá en este programa, pero cuando hablamos de persona le damos un contenido jurídico y ya al decir persona es sujeto de derecho, entonces es sujeto de protección. No dice el código, la vida comienza en tal momento. Dice la persona humana. Claro. Si dijese que la vida humana comienza a partir de este momento, indudablemente está diciendo que en el código decimos tenemos que darle protección, pero... O sea que se visualiza, Jorge, la vida humana, la persona humana, y ahí una vez que esté visualizada, o la palabra visualizada ya está indicando una posible respuesta, pero digamos, la referencia es la persona humana para darle protección. Claro, cuando hablamos de persona, mirá... Dije visualizar... Claro, si hablamos, los personalistas, diríamos, Leandro, cuando hablan de vida humana, dicen, en esta doctrina bioética, de ética, diríamos, dicen que la vida humana hace a que comienza lo que es lo prescriptivo y lo cualitativo, no lo descriptivo morfológicamente. De ahí que los personalistas dicen que la vida humana comienza con la concepción. ¿Por qué? Porque vos ves un embrión de una vaca, y creo que una vez yo lo dije en alguna charla en la facultad, y ves un embrión de un ser humano, de un individuo, y es lo mismo, no te das cuenta. ¿Pero qué lo diferencia? Que esta sustantividad individual es de una naturaleza racional, que esto que es vida humana ya se le incorpora, y a partir de la concepción se le incorpora las cualidades, por solo hecho de ser vida humana. Entonces, los personalistas dicen, el ser comienza a partir de la concepción, vida humana, por ende es persona, por ende protección. Otros, que son los convencionalistas, diríamos la corriente anglosajona, o diríamos la parte del common law, que es más contractualista, convencionalista, dicen que la vida, diríamos, hay distintos momentos en que puede comenzar la protección, más allá de no discutir cuándo comienza la vida humana. Y que la protección es una cuestión convencional, que puede producirse a partir de la singamia, que, bueno, el término es la multiplicación de la célula, nos transformamos en una morula. Otros dicen, no, la persona o la protección debe ser en el momento de la anidación, cuando transita desde el extremo externo de la trompa de Falopio, la morula, luego de la singamia, que es el proceso ya de composición de ADN individualizado, con células propias, ya es un individuo diferente a todos, unas cualidades genéticas diferenciadas de todos nosotros, y comienza el tránsito desde las trompas de Falopio hasta las paredes del útero, y ahí anida. Esto sucede como un proceso natural
dentro de los diríamos, 4 días, 72 horas, 5 días. Y a partir del momento de la anidación es persona humana. Y otros dicen que la persona comienza cuando se forma la cresta neural, es decir, cuando se crea todo el sistema nervioso. Diríamos que el momento donde podríamos decir ya empezamos a sentir. Y estos momentos hay otras teorías, hay fallos, porque inclusive el problema transita también más allá de la definición. Te hago una breve interrupción para los oyentes. A ver si se entiende. Porque estos tecnicismos que son esenciales para hacer las diferencias que estás haciendo y para tratar de entenderlo, que para el oyente que está escuchando, dice, bueno, están comentando, están diciendo, el profesor Jorge Berbere Delgado está diciendo cuándo comienza la vida y hace las pequeñas diferencias, para algunos en un caso, para otros en otro caso, antes o después, digamos, en un tiempo, y protección. Así rápido para que después por ahí volvamos a ello, pero ¿qué dos consecuencias se producen entre un caso y otro? Es decir, ¿qué significa protegerlo y no protegerlo? Absolutamente. Porque supongo que estamos hablando de 2 o 3 temas muy importantes. Muy importantes. A saber... Básica, aborto. Aborto, ¿qué más? Y embriones crioconservados. Bueno, tremendo. Es decir, pero... tremendo los temas, digamos. Tremendos. Y en realidad tenemos hace muy poco tiempo una ley de fertilización asistida, de las técnicas de procreación asistida, el número, no sé si las doy, la 26.862, Capicúa, pues se puede acordar, se lee al derecho y al revés, con su decreto reglamentario, el 953, bueno, que ha pretendido darle un marco, pero tampoco define cuál es el comienzo de la vida, cuál es el comienzo de la persona humana. ¿Por qué? Les puedo comentar, en el programa nosotros incorporamos como profesores a biólogos, genetistas, médicos, filósofos, sociólogos. Hemos tratado e hemos incluido, y esto fue realmente por un logro y en esta gestión de la doctora Mónica Pinto con su criterio, su impronta de inclusión, de escuchar a todas las voces. Nosotros pensamos con otra excelente colega y académica que es la doctora Noemí Rempe, pensamos que era importante traer a nuestra facultad el pensamiento de las religiones más importantes monoteístas. O sea, incluimos como profesores para que nos expliquen los dilemas bioéticos en las distintas religiones a un sheikh de la religión musulmana, a un rabino, el rabino Berman vino, el rabino no, dos rabinos, Escorca, por ejemplo, que escribió el libro con el Papa, fue profesor y es uno de los profesores de la planta, y al padre Revela. ¿Qué le aporta la mirada religiosa al tema? Y yo creo que nosotros fundamentalmente la espiritualidad y la religión no la podemos dejar de lado, porque somos un país latino, somos un país que tenemos de distintas culturas de inmigración, y acá tenemos un mapa de mayoría católica, pero también tenemos muchas personas de religión judía y muchas personas también de religión musulmana. ¿Qué le aporta? Las religiones le han aportado lo que es las primeras fronteras a la posibilidad de un desarrollo desmedido y de las aplicaciones y la manipulación del individuo en toda la historia, que podamos decir a través de la historia, ¿no? O sea, la religión fue el primer límite, decir esto no se hace, que después podemos decir está deformado, se ve bien, se ve mal, pero en realidad las religiones fueron los primeros esquemas éticos que han surgido en la humanidad. Sí, porque por eso finalmente hay un campo normativo que también en el plano religioso. Absolutamente. Que bueno, hay que ver en qué medida es trasladable o no es trasladable al ámbito jurídico. Y Leandro, nadie puede dudar que en nuestros países, los países de América Latina, la religión ha tenido influencia profunda en nuestras legislaciones. Podríamos discutir cuando se sancionó el 67 bis, por ejemplo, que el Comité Ejecutivo del Episcopado hizo cambiar una serie de palabritas, pero y cualquier otra, pero no estoy otorgando a este concepto, a esta definición un disvalor, al contrario, nosotros hemos tenido como religión oficial la católica, entonces
¿Por qué traemos? Porque es importante conocer, inclusive de alguna manera desmistificar lo que es la religión musulmana, qué conceptos tiene, qué es el significado de la poligamia, por ejemplo, o la religión judía, qué concepto tiene, diríamos, del elemento fecundante para la religión judía, que es una cuestión importantísima. No, está bien, es interesante. Y eso ha sido para unir lo que es, como decía Bunge, nosotros tenemos dos aspectos en esto, que es la física y la metafísica. La física nos da el aspecto descriptivo del individuo. Tenemos 2 brazos, 2 piernas, una cabeza, o sea, el aspecto descriptivo. Y el aspecto cuantitativo del ser humano. Nosotros somos esto, es la suma de una cantidad de células, pero el aspecto prescriptivo y el aspecto cualitativo no lo aporta la ciencia. Es algo más. Es algo más. Y esto está en el debate constante, tanto de las religiones, y ahora nosotros, yo soy agnóstico, de la bioética, a partir de la bioética. Y qué impronta, como decía, esto lo escuché del padre Revero, dice que debe ser un maridaje entre la ciencia y la ética. No, está bien. Yo mi pregunta... No sé si era lo que vos pretendías... Está muy bien. Mi pregunta en rigor era capciosa y por suerte forzó que dieras una explicación interesante. Esto de traer un marco referencial de cuerpo de valores es un aporte, digamos, a la consideración ética. A la discusión. De qué se considera y qué no se considera. Y ahí también es muy interesante este plano que vos trajiste. Digamos, si bien hay algo que es jurídico, pero que se nutre claramente de valores éticos, y la mirada religiosa, que puede ser más o menos compartible, pero en todos los casos es un aporte. Me hace acordar, yo no sé si fue el Código Civil o qué cuerpo así normativo importante le acercado, no sé si a Napoleón, yo creo que lo estoy cambiando la historia, pero más o menos es algo así. Se terminó la obra del Código Civil y se le acercan a un religioso. Entonces le preguntan, dígame, ¿dónde está Dios en este Código Civil? Y bueno, y la respuesta fue, nosotros, no hemos considerado esa hipótesis. Claro. Por eso le preguntaba. Bueno, estamos hablando con Jorge Berbere Delgado, que está dando clases de Derecho Civil, Derecho de Familia, y estás con el posgrado. ¿Por qué no nos hablas un poco del posgrado que estás dando? Es un programa... Es un programa de actualización en bioética. Tenemos 130 horas. El curso es anual. Tenemos diferentes materias como los dilemas a partir del comienzo de la vida, los dilemas a partir del fin de la vida. Tenemos donación de órganos. Tenemos profesores de primer nivel. Tenemos el tema vengo de charlar con Iudicicia, que es uno de los asesores del INCUCAI, sobre las células madres, las células hematopoyéticas, que es un gran debate ético, y en INCUCAI tenemos hoy una serie de juicios que están en la corte para ser resueltos. Tenemos investigadores del CONICET, biólogos, como les decía. Y realmente tenemos un caudal de alumnos interesante para temas de tanta tensión como son los temas. Y es un tema, Jorge, que requiere, ¿hay temas todavía por legislar o estamos demorados en las reformas? O sea, ¿hay ansiedad por cambios legislativos? ¿Cómo impactó este proyecto de reforma del Código Civil o de unificación del Código Civil y Comercial? Bueno, constantemente hay debates. Una de las mayores normas que han sufrido y que tienen un constante dinamismo por situaciones muy claras, ¿no? O sea, se han modificado las relaciones de convivencia, se han modificado hasta la sexualidad, va en transformación. Yo digo también el hecho de vivir en un mundo globalizado, donde la información es en tiempo real, donde un chico de 10 años tiene por ahí más información que su papá de 50. Todo eso ha cambiado y todo eso se ha modificado, donde podemos concebir un bebé de probeta, ¿no? Donde podemos clonar una oveja, donde se han hecho estudios donde se puede obtener un ser humano a partir de la manipulación sin necesidad del espermatozoide, cosa muy difícil, ¿no? Porque si bien el embrión es meramente información y es el que de alguna manera en el citoplasma dice, a ver chicas,
a las mitocondrias que están en el núcleo del óvulo, y dice, a ver, despierten, y es el que de alguna manera comienza a hacer funcionar este proceso biológico de la vida. Todo esto ha tenido grandes impactos, y vos que sos profesor también de Derecho de Familia constantemente, esto nos ha llevado a las discusiones. Y no son discusiones que podamos resolverlo los abogados con nuestras limitaciones. Estas son cuestiones interdisciplinarias, profundamente. Yo no puedo, recién estábamos diciendo, ¿cuándo comienza la vida? Un biólogo me dice, y la vida comienza con la concepción, ni duda. Este proceso biológico comienza indudablemente con la unión del espermatozoide, cuando penetra el espermatozoide en el óvulo. Esto no hay duda. La discusión es cuándo comienza la persona, cuándo vamos a definir. Bueno, ahí te vamos a preguntar, seguramente después de la pausa, si es antes o después de la implantación en el seno materno. Bueno, ese es otro debate también. Tenemos recientemente un fallo que Artavia Murillo con Costa Rica, que de alguna manera ha puesto en una disposición aislada, porque no tenía que ver, ha puesto de alguna manera el acento en concordancia con el proyecto del Código Civil en el artículo 19. Bueno, pero no lo desarrolles ahora. ¿Querés que te lo No, porque mantengamos el suspenso. Queremos que lo cuentes con detalle. Ahora vamos a hacer la pausa, estamos hablando con el profesor, el doctor Jorge Berbere Delgado. Vamos a las noticias y continuamos con Derecho al Día. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Seguimos en Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Hoy tenemos a nuestro invitado, que es el profesor Jorge Berbere Delgado. Y el tema que estamos charlando es sobre la bioética, o mejor dicho, él nos está explicando la influencia de la bioética y cómo ésta se relaciona con el derecho, con la aplicación de las normas. Y Jorge, vos estuviste explicando con mucha claridad, con mucha pedagogía, esta situación para los que no somos médicos, ni biólogos, ni nada parecido, cuál es el comienzo de la vida humana. Y yo te había preguntado que hay cuestiones importantes para el derecho. Entonces, el debate de cuándo es el comienzo de la vida y cuándo se empieza en un momento o se empieza en otro momento, hace que quizás determinadas acciones sean castigadas, como por un tema del aborto, y otras no. Se pueden manipular embriones o no se pueden manipular. ¿Cuál es el panorama que tenemos, Jorge, al respecto? Mira, la realidad indica... Nosotros tenemos en nuestro país, tuvimos una orfandad legislativa durante muchos años. Quizá en el mundo ha sido difícil la toma de una decisión concreta, y tenemos dos posturas a nivel internacional, una restrictiva como la italiana o la alemana en cuanto a las cuestiones del comienzo de la vida, o una permisiva como la inglesa, y diríamos de alguna manera la española. Cuando decís permisiva, ¿qué significa? Y diríamos, hay legislaciones donde ponen límites. Es decir, la ley no es solamente se nutre exclusivamente de la ciencia. La norma tiene que tener un equilibrio entre nos nutrimos de la ciencia, pero no podemos dejar de ver la ética. Porque una norma, si es solo ciencia, es desatinada. Solo ciencia sería la posibilidad de la experimentación humana. Nuremberg. Digamos, cualquiera sea para lograr cualquiera es el medio para lograr el objetivo. Le tiraban, o sea, trataban de ponerle de diferentes tintas para modificar el color de un ojo en la Segunda Guerra Mundial, en Alemania. De ahí que salen las normas de Nuremberg, la limitación de la experimentación humana. Pero también la ética, si es pura, la norma es pura ética, es absolutamente desatinada, es absolutamente, no podríamos limitar todo, decir, bueno, vivimos en un estado natural. Por eso que decimos, debemos buscar un punto intermedio, la dificultad, esta unión entre lo físico y lo metafísico, entre, diríamos, lo terrenal y lo espiritual, entre lo descriptivo y lo prescriptivo. Hoy hay debates profundos sobre el tema. Nuestro país ha transitado desde
diríamos desde fines de la década del 80, nuestro país ha ingresado con grandes profesionales como Nicholson, ha ingresado en la crioconservación del embrión. O sea, mantener a un embrión crioconservado a 197 grados, bajo cero. Donde se decía en principio que lo que se estaba crioconservando eran pronúcleos. Hoy, con el avance de la ciencia, sabemos que la vida humana comienza con la concepción, ni duda. Los ovocitos pronucleados. Exacto, los ovocitos pronucleados. ¿Son vida? Es vida humana, porque yo te digo, el proceso a partir de la penetración del espermatozoide en el óvulo es un proceso vital, indivisible y teleonómico, diríamos, avanza constantemente. Si le damos las condiciones, avanza per se. El movimiento, la reacción es una reacción, como les decía recién, el espermatozoide, que es meramente un núcleo. Inclusive hay cosas sorprendentes, ¿no? O sea, una vez que hay penetración comienza toda una reacción donde el espermatozoide comienza a mandar sintonías para que se active el núcleo del óvulo. O sea, acá no hay pronúcleo, comienza la vida y es vida humana. Y una vez que se produce la singamia, una vez que se produce el proceso de... Porque nosotros tenemos células somáticas y una sexual. Tenemos 22 pares y una sexual. O sea que son células haploides, son células de un solo núcleo. No tienen de una sola composición. Las células germinales, espermatozoide y óvulo. Digamos, la vida humana comienza con la penetración, ni duda, porque comienza este ciclo biológico. Pero bueno, la discusión es decir, le vamos a dar a ese momento, inclusive extracorpóreamente, una protección como persona. Debate. Por eso les decía, bueno, hay posturas donde dice, bueno, se prohíbe la crioconservación. La ley 26.862 prohíbe la crioconservación del embrión. Establece nada más la posibilidad de crioconservar el óvulo y el espermatozoide. Y el óvulo no a través de la crioconservación, sino de la vitrificación, porque el óvulo es mucho más sensible que el espermatozoide. El espermatozoide es más fácil crioconservarlo. Una vez que se pueda lograr la crioconservación de espermatozoide y óvulo, ya no va a haber necesidad de realizar extracorpóreamente la fecundación o la concepción. Otras voces, o muchas dicen, no, comienza la vida indiscutiblemente con la concepción y por ende se incorporan las cualidades y por ende se es persona. Quiere decir, ¿qué consecuencia tiene? Que si la enfermera va caminando con la probeta, se le cae el embrión y hace, ¡ay! ¿Qué es? ¿Homicidio? ¿Culposo? ¿Doloso? Es una cosa... Estamos frente a cuestiones muy serias. Bueno, lo decís como exageración, Jorge, pero también hemos tenido aquí una intervención fuerte hace unos años. Por supuesto, de uno de nuestros excelentes profesores, donde él se transforma en curador de los embriones crioconservados, en el año 2002. Bueno, ha sido una lucha, él decía. Pero yo creo que el espíritu de eso no era qué hacer con esos. Contalo quizá porque muchos oyentes no que un profesor, un excelente profesor, un académico de nota de nuestra facultad, nuestra querida facultad, el doctor Ricardo Rabinovich, hizo una presentación a los efectos de él constituirse como curador de todos los embriones, porque él consideraba, inclusive esos embriones en proceso de singamia, que ya hay intercambio y en el momento de la singamia ya hay individualización, ya hay vida humana, porque hay ADN, hay intercambio, ya no es haploide la célula, sino es diploide, se integran los cromosomas. Esto no sé si es difícil, pero no tengo otras palabras para decirlo. Él lo que quería era, de alguna manera, que los laboratorios, que realmente, esto también vamos a hablar claramente, es un gran negocio, yo recuerdo que cuando estaba en la Cámara y estaba en la Cámara de Diputados, trabajando en la Comisión de Salud y asesorando a uno de los diputados, venían a tratar de poner algún límite sobre la ley. Venían Nicholson, Pollack,
Pascualini, bueno, grandes profesionales que en nuestro país fueron precursores de las técnicas y realmente han sido valiosísimos porque dieron posibilidad de mucha gente que tenía posibilidad de procrear biológicamente y ellos consiguieron esto. Inclusive recuerdo que Nicholson se encadenó en Plaza de Mayo porque no quería tener una norma, o luchaba contra una norma restrictiva. ¿Por qué? Porque también acá la que ha sufrido y la que hoy día sufre mucho es la mujer, con la incentivación ovárica, con la aplicación de hormonas, para que pueda producir mayores folículos, para que tenga mayores óvulos, obtener mayores óvulos, con esos óvulos se seleccionan, con eso se hace la transferencia del embrión, se producen del espermatozoide, se producen los embriones, se hace la transferencia. Esto sucede y la conflictividad se da en las técnicas de alta complejidad, que son el FIV, la fecundación in vitro, o sea, extracorpórea. Esto no sucede, diríamos, con la inseminación artificial, que es la transmisión del espermatozoide con una cánula que lo depositan en la trompa, en el extremo externo de la trompa del falopio, y bueno, y ahí hace el proceso de fecundación intracorpóreamente. El problema fue ese. Entonces, ¿por qué y existen tantos embriones crioconservados? No hay hoy estadísticas. No sabemos, los laboratorios hoy no sabemos, se dice 40, 50, no se sabe cuántos miles de embriones hay. Y no tenemos una normativa. Primero nadie se atreve a decir, bueno, descártenlo. Bueno, claro, porque si es vida humana y requiere protección, no sé, hay que poner una guardería, algo, digamos, como bueno, claro, es muy difícil. Lo que pasa es que, mira, o sea, ¿cuántas vidas humanas hay sin protección? Digamos, de acuerdo a ese criterio. Absolutamente. Pero mira, yo lo digo siempre, ¿no? Por un lado, y yo creo que esto lo tenemos que, nosotros que estamos en estas materias, tenemos que arengarlo, realmente visibilizarlo. Existe un criterio de no ceñirnos a un biologismo estricto, determinante. Bueno, hay donación de espermatozoides, donación de óvulos, bueno, ¿quién es el padre? El padre es uno, es otro, son 5, son 4. Y yo digo, ¿por qué no empezamos a pensar, y más en países como el nuestro, países periféricos, países donde hay grandes bolsones de pobreza, donde hay vulnerabilidad de sectores vulnerables, niños que se mueren de hambre? ¿Por qué no pensar en fomentar y promulgar y establecer como una pauta concreta la adopción en lugar de pretender hijos biológicos? Que no me parece, no estoy en contra, discúlpenme, no quiero con esto decir no hagamos, no a las técnicas. Sí, yo presenté 2 proyectos de ley a principios de la década 90, pero te digo, por ejemplo, esto de la subrogación de vientre y la subrogación de vientres en terceros. Hoy en España, por ejemplo, estuve leyendo hace muy poco tiempo la pluriparentalidad. 3 parejas de personas, o 2 parejas, una pareja de 2 hombres y una pareja de 2 mujeres, a través de, perdóname con el golpecito, pero no me doy cuenta, a través de la subrogación de vientre. En España no es admitida, ni hay posibilidad de emplazamiento. Normalmente se van a Estados Unidos y por ahí consiguen un embrión con características determinadas, rubio, ojo celeste, ¿viste? Siempre se elige cuáles son los más lindos. Nosotros los negros no nos eligen. La adopción de delivery también existe. Pero no, yo no estoy diciendo eso. Yo no diríamos. No, sí, pero sí. No estoy hablando. La adopción es un chico ya formado, sí, ¿no? Sí. Es una persona y es una persona. Sí. Concreta, pero el deseo visibilizado, pero no puedes buscar un chico, un embrión de Canadá que va a tener, se lo van a transferir en Estados Unidos para que lo tenga en la India. Claro. Y de la India que venga a la Argentina, o que vaya. Entonces, ¿por qué no elegir adoptar un niño? Que es algo, que el amor es amor. Porque ¿qué vínculo tenés más que lo que se pretende, que es la voluntad procreacional? Solo la voluntad procreacional. La voluntad procreacional es emplazarme yo con un chico por ahí que fue abandonado, que es altamente vulnerabilizado, donde no encuentran un lugar donde ir a vivir, donde los procesos de adopción son realmente difíciles.
Entonces, ¿por qué no promulgamos y esto hace a los derechos humanos? Porque la gente sepa que es más importante esta necesidad de un biologismo de alguien que por ahí vive en el hemisferio norte para tenerlo en el hemisferio sur y que reemplazarlo en un país, en la isla Caimanes. ¿Por qué no decimos la adopción es mucho más importante? Discúlpenme que esta valoración. No, a nosotros nos gusta justamente los profesores que a su conocimiento técnico también le agregan una pasión por lo que están haciendo. Claro, yo no dudo en decir lo que pienso y seguiré luchando por lo que pienso. ¿Qué va a ser el código nuevo si es que sale al respecto? Otra cuestión, yo no sé si vos sabías que yo trabajé en algunas cuestiones con uno de los diputados para revisar el código, que el código tiene un gran valor, es un código realmente trabajado por excelentes personas, con grandes doctrinarios. Quizás eso mismo de trabajar con diferentes pensamientos le ha quitado al código una coherencia, aunque excelentes profesores han tratado de darle esa coherencia. ¿Con la vida humana cuándo comienza? Mirá, este es un debate, ¿no?, profundo, y que con el fallo Artavia Murillo de alguna manera encontré una respuesta, pero también la discusión es si ese fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene la Corte Federal o no. ¿Qué dijo rápidamente para los oyentes de ese fallo? ¿Qué dijo? Lo estamos mencionando. Es un fallo Artavia Murillo en Costa Rica. Existe una ley, la 24.053 del año 94, donde prohibía las técnicas de fecundación asistida. O sea, no se podía obtener posibilidades de tener a través de las técnicas médicamente asistidas. Un grupo de padres que pretendían que se les dé la posibilidad de someterse a las técnicas de procreación asistida, iniciaron una acción. Por supuesto que el Poder Judicial interno desechó toda posibilidad, diríamos, enmarcado en esta normativa absolutamente restrictiva. Van a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana sanciona a Costa Rica diciendo: no, usted debe propiciar, es una ley que no se compadece con las garantías, con los derechos humanos, bla, bla, bla. Y en un costadito de este fallo de como 380 fojas, que interesantísimo, pero para leerlo creo que no terminé todavía, pero bueno, en uno de esos, en un pedacito dice que la vida humana comienza a partir de la implantación del embrión en el seno materno. La vida humana comienza en la persona humana comienza con la implantación. Quiere decir que todos los óvulos fecundados, los embriones conservados, no son personas. No son personas. Y al no serla, conforme la explicación que tan pedagógicamente venís dando, no tendría la protección que sí tiene. Absolutamente. Y eso significa que podría, la palabra no sería matar porque no tiene protección, sería simplemente desechar. ¿Esto es posible? Desechar, absolutamente. Y aparte que es la tendencia que tuvo gran parte de relevante ahora, la práctica cotidiana del país, ¿no? La práctica científica no supone necesariamente ir desechando los embriones que tienen menor capacidad para crioconservar solamente aquellos. Mira, hay una de las técnicas que sí, que se utiliza esto. Es decir, la técnica más utilizada hoy día es que el proceso de singamia sea un proceso natural. Uh-huh. Es decir, los dejan ahí que se arreglen solos. Claro, no. Vos fecundás los óvulos más aptos, diríamos, inclusive por los milímetros, sabes cuáles son más grandes. No hay selección de espermatozoides porque si no es muy complejo la técnica de observar. O sea, porque si no se hace un análisis preimplantatorio, y eso también es un debate bioético, si merecemos discriminación o no, si tenemos que ser discriminados desde el mismo momento del inicio de nuestra existencia o no. Uh-huh. Ese es un tema complicado, bioéticamente hablando. Entonces lo que se hace en las técnicas es decir, bueno, fecundemos 8 óvulos, pero dejémoslo que avancen, no lo crioconservemos, que se produce el proceso de singamia, multiplicación de células, intercambio de ácido ribonucleico, cuando ya se conforma, ya hay células diploides, y algunos llegan a 8, otras llegan a 5, otras llegan a 10 células, se observan y algunas se detienen en 2, en 3, y no siguen progresando. Entonces, ¿qué se transfiere? Aquellas más aptas.
que por el proceso natural han logrado multiplicarse y se transforman en morula y directamente se los transfiere al útero. Esas que no tienen esa aptitud quedan ahí al costadito. Se mueren. Obvio, porque mueren solas, claro, ahí no hay se una mueren decisión. naturalmente. No. Entonces, lo que sucede es esto. Si nosotros descartamos todos los óvulos y no crioconservamos el embrión, y no hay elementos fecundantes crioconservados, o no se procede a esa técnica, la mujer va a tener que volver a someterse a una incentivación ovárica, va a tener que aplicarse durante 15 días a la noche hormonas para incentivar la ovulación. Esas hormonas tienen consecuencias graves para la mujer y van a tener que volver a tener 12, 13 folículos y para después se lo van a tener que extraer con una laparoscopía, van a tener que volver el proceso de selección y cada vez que quieran realizar una técnica van a tener que someterse a toda esta cuestión que es emocionalmente y físicamente complicada y riesgosa. Claro. Bueno, pero como dijiste, Jorge, también es rentable para los laboratorios avanzar con esto. Muy. ¿Y por qué? Las técnicas cuestan más o menos 10.000 pesos, las baratas, o sea que, y de ahí para arriba antes eran inalcanzables. Hoy a través de los amparos y a través de inclusive la ley, porque en realidad la 26.862 es una ley de cobertura, fundamentalmente lo que hizo el Estado, es decir, bueno, vamos a tener, inclusive dentro de un esquema de los derechos humanos, aplicar los derechos humanos para todos. Entonces todos van a tener posibilidad a través de la obra social, a través de los hospitales públicos, de someterse, de poder solicitar una técnica y que sea gratuitamente aplicada. No hay ningún tipo de requisito. Mira, en principio es una ley que es bastante amplia. O sea una persona puede soltera, ser parejas, matrimonios, dice parejas y matrimonios, no obsta que pueda una mujer sola realizarse una técnica. Claro. Es mucho más, digamos, con mayor, es una ley mucho más liberal que la 14.208 de la provincia de Buenos Aires, que ahí sí manifiesta que debe ser matrimonio, porque el debate también ha sido quiénes pueden ser quiénes pueden ser los que requieran las técnicas. Claro. Pero bueno, realmente es un tema apasionante que merece varios programas para seguir charlando. Yo les agradezco, nos estamos... Y fíjate, Leandro, que dijimos que íbamos a charlar con Jorge del inicio de la vida y del final de la vida. Finalmente nos quedamos en la primera parte. Y bueno, podemos empezar a hablar del soporte vital, de lo que es la muerte intervenida, que como he dicho, intercedida, de la ortotanasia, de la distanasia, de la eutanasia. Podemos hablar de la ley de los derechos del paciente y cómo funciona esto del testamento vital, de las directivas anticipadas, pero eso también requiere... nos queda para otro programa, pero realmente fue un gusto y una alegría tenerte aquí. Les agradezco y los quiero mucho porque realmente son compañeros de diarios de esta vocación que es la de enseñar y aprender todos los días, y por eso estamos donde estamos. Y bueno, a Juan, que lo veo siempre trabajando mucho, y a Leandro como director del posgrado también, y bueno, son entrañables amigos que les agradezco. No, al revés, Jorge, te agradecemos nosotros. Me parece que has dejado muchos interrogantes, y a veces los interrogantes son los que van organizando y que van programando las cosas, ¿eh? Una buena pregunta organiza. Es un programa de acción futura, las preguntas, es decir, cambiamos el foco, y acá las preguntas nos quedaron por raudales. Así que gracias, Jorge. No, gracias a ustedes. Juan, nos despedimos. Así es, Leandro. Bueno, entonces esto ha sido un programa más de El Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y nos encontramos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Hasta entonces. Gracias. Derecho al Día 87.9. Derecho al Día, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en Radio UBA. Radio UBA 87.9, la radio de la Universidad de Buenos Aires.